¡Ay, estamos al aire! Así me gusta. Señores, bienvenidos. Alberto Perocha en el micrófono, dándole nuevamente la bienvenida a esta hora de nuestro Cero Silencio. Vivo directo de la cabina de Doral Voice Radio y con nuestro estimadísimo director, Juan Carlos Esquivel. ¿Ok? Y no, esto está prendido. Y hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos dos invitados de altísima categoría. Generalmente tenemos invitados de categoría, pero este es de altísima categoría. Uno es supremo. Y el otro uno es magistrado. Ok. El magistrado del tribunal, el oficial. Okay. Legítimo. Tribunal Supremo Legítimo. Okay. Esto no es el bananero de allá, este es el de verdad. Y el magistrado lo tenemos con nosotros. He estado en el programa anteriormente, claro. Y hoy vamos a cruzarnos un poquito con informaciones altamente oficiales y un poquito su opinión sobre las cosas como deberían ser constitucionalmente. Así me gusta. Don Antonio. Va a hablar la ley. Antonio Marval, bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias, Alberto. Gracias, Juan Carlos. Gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un honor nuevamente estar acá en lo que llamamos Venezuela, el Doral. Absolutamente. Doralzuela. Así mismo. Me siento en casa, de verdad que sí. Muchas gracias, de verdad que. Y también con nosotros, estuvo con nosotros la semana antepasada, o la semana pasada, el periodista y yo diría que un libro completamente abierto. Historiador Eduardo Martínez. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Y Eduardo, te quedaste corto, por eso te trajimos. ¿Te puedo decir? Sí, claro. Le dijimos, próximo programa a continuar. Doctor Marval, estamos hablando también de cuando el Caldas entró a Venezuela. Eso, el programa Pique se extiende. Cometimos un error imperdonable. A ver. Que el presidente era Barco y no Belisario Betancourt. No sé qué nos pasó. Sí, señor. Pero fue colectivo el error. Sí. No hubo rectificación ahí. Una tipografía. Pero sí yo corregí una cosa de informaciones que tenemos, porque por eso somos buenos, que los F-16 en ese momento tenían que volar y todo. Y le digo, ¿y para qué se iban a echar ese tour los F-16 si no tenían munición 20 milímetros que iban a disparar grosería, que iban a hacer grosería? Bueno, y fueron detalles que fuimos dando. Qué interesante. Pero como digo yo, él como historiador y como gran periodista que es, yo siempre digo, se saben los cuentos de todo, y si no se lo sabe es porque no eran verdad. ¿Cierto o no? Bueno, pero me pueden dar unos minutos y lo invento, no hay problema. Bueno, hoy titulamos el programa muy simple porque, bueno, en 1978, un día como hoy, fue el famoso Caracazo. Sí, señor. Entonces, el Caracazo y más, vamos a decirlo por esta manera. ¿Y quién más que un caballero como Eduardo Martínez que nos hable de esa época y el magistrado, la parte del magistrado de las leyes que pudieron haber aplicado en ese entonces? ¿Usted estaba en ejercicio en ese momento? Sí, claro. Cuando el pleno Caracazo. Cuando el pleno, estaba recién graduado, por supuesto, pero sí estaba en ejercicio. Cuando empezó la verdadera debacle de Venezuela, porque sí, ahí es donde se notó que le montaron el carro a Andrés Pérez. Así es. La situación en ese momento era difícil por cuanto Carlos Andrés Pérez tenía menos de un mes de haberse juramentado. Sí. Empezó las primeras acciones de gobierno. El Ministerio de Fomento liberó los precios. Y yo recuerdo algo, voy a contar lo que yo vi personalmente. Yo daba clase en la universidad en La Yaguara. De unos 30 estudiantes me fueron 3. Esa mañana tenía que hacer un examen y fueron 3 nada más. Había huelga de transporte y los 3 que llegaron porque sus padres lo llevaron a La Yaguara a las clases, a las puertas de la universidad. Y después, yo recuerdo que uno de ellos había desayunado y me dijo, profesor, yo que le di dinero, por cierto, yo vivo en La Guaira. Yo desayuné cuando llegué aquí a La Yaguara, una taguara que había cerca, al lado de la universidad, y ahora no tengo pasaje para regresar. Aumentaron los precios. Y aumentaron los precios del transporte. ¿Cómo yo voy a ir me voy a regresar a La Guaira? Porque mi papá me trajo, pero ahora los otros dos, bueno, yo no pude dar clase, mucho menos pude hacer el examen. Me fui
Los invité a almorzar a los 3. Tuvimos todas las horas ahí hablando y ellos me estuvieron haciendo preguntas del examen que le haría alguna vez. Y después me los llevo. Le digo, bueno, yo tengo que ir a mi oficina en San Bernardino y yo los dejo en el trayecto, en la vía del metro, me los dejo más allá y tal. Yo creo que estuve como unas 3 horas tratando de llegar a San Bernardino desde La Yaguara. Imagínate. Me metía por la autopista, me tuve que regresar, me metí por muchas partes, hasta que por fin llegué a la altura del Parque de Carabobo, donde está una estación de metro, donde está el cuerpo técnico de policía judicial. Y estando ahí, arrancó una plomamentación brutal. Entonces yo tenía que cruzar la avenida Universidad, a veces es Avenida México y empieza la universidad después, donde estaba una estación de metro, y resulta que era imposible pasar, porque estaban delante de nosotros, estaban disparando a 2 policías que estaban a las puertas de un banco, viendo cómo recibían aquella plomamentación que le disparaban de todas partes, francotiradores. No sé si eran francotiradores, no sé de dónde venían los disparos. Y, por supuesto, como eran policías, detrás de mí, 2 carros más atrás, vinieron unos cuerpos policiales a rescatar a los compañeros y se fueron acercando a cada carro. Cuando le demos la señal, ustedes cruzan. Y ellos llegaron, unos vestidos de comando, y empezaron a disparar con un poder de fuego espantoso y a dar la señal de como para acabar con la quinta y con los manos. Sí, entonces, y nosotros ahí pasamos ya toda la Candelaria, una zona céntrica de Caracas estaba cerrada, y yo llegué a la entrada de San Bernardino, pero no me pude meter porque estaban autobuses incendiándolo. Había bandas de motorizados vestidos de negro, yo primera vez que los veía, con cadenas atacaban a los autobuses, a los choferes de los autobuses, y luego buscaban bolsas de basura que no las habían recogido, la metían debajo de donde estaba el tanque de gasolina del autobús y le prendían fuego. Cuando llego a un mercado que está más adelante, que es el mercado de Guaycaipuro, ahí voy a decir lo que ya yo estaba por llegar a San Bernardino. Había un fiscal de tránsito que se había quitado la camisa, se había quitado el revólver que utilizaba, la gorra. Como para hacerse civil. Se quitó, se puso la franela blanca que de me voy para mi casa adentro y se lo puso por fuera. Se bajó lo de los pantalones para que no se le viera las botas militares, rompió, pero estaba en la isla haciendo eso todo nervioso. Y ahí yo pude brincar encima de una isla e ir donde iba. Pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención en los alrededores del nuevo circo, que es la central de autobuses hacia el interior, en la avenida Fuerzas Armadas, que es que llego ahí al cruce de las Fuerzas Armadas, y esa avenida es en subida. Yo alguna vez había hecho una medición de esa parte, porque para los mítines políticos se comprende que cada metro cuadrado caben 3 personas, en promedio. Más o menos. Y yo había hecho con un equipo de gente, habíamos medido eso, porque iba a haber una concentración y queríamos saber cuánta gente cabía ahí. Claro. Ahí cabían entre 8 y 10 mil personas en esa parte. Y esa parte estaba llena de gente protestando. Y además de eso, había un funcionario de la policía política en una moto, montado encima de la moto, sentado con una 9 milímetros en la mano. Y eso fue lo que más me impactó de ese día. Que ha llegado una señora que traía una canilla de pan y una bolsa como con un jugo, una leche, y le ha caído con el pan a golpe al pobre funcionario que además tenía una pistola cargada en la mano, la gente en ese protestando momento, que ya no se podía vivir, y era una señora como podía haber sido mi mamá. Wow. Entonces llamaba la atención y yo digo, aquí realmente está pasando algo. Sí. Después me enteré que esa gente que estaba protestando ahí, pues eso fue un lunes, y eran ya a las 3 de la tarde, algo así, estaban desde el domingo
a las puertas del terminal de pasajeros que no se habían podido viajar a ninguna parte. Sí, está trancado. Yo me acuerdo que el gran problema fue el aumento de la gasolina. Bueno, sí. Uno de ellos. El aumento de la gasolina, la harina pan, el pan, la leche. Antonio, ¿cuánto era el aumento de gasolina? Un centavo. Sí, increíble. Y los autobuses seguían siendo... ¿Cuántos aumentos no han venido después por favor, de la gasolina? Tú pones un aumento de gasolina como la tenemos aquí ahora, o sea que de $1.40 pasamos a $5. Lo que sí te aseguro, y usted puede corroborar, te aseguro que la Polar ni el ron lo subieron. Porque si no, hubiera visto verdaderamente. No, ahí sí es verdad que absolutamente. Mi papá decía que había que darle pachanga. Bueno, pero en aquel entonces no es que cae el gobierno. En este entonces, quita el licor y cae el régimen. Eso es la única manera, te puedo decir. No. Eso sí se la van a ver un poquito. Pero, Antonio, ¿y tu experiencia, en cambio, en ese momento? Bueno, yo soy de Valencia. Sí. Y estaba recién graduado, ¿no? Y estaba nosotros en el centro de Valencia funcionaba los tribunales, todo lo que uno se movía en Valencia, prácticamente los escritorios jurídicos a pie, ¿no? Eso fue cambiando y en la actualidad ya está muy disperso los registros, las notarías, el Palacio de Justicia, todo eso, y ya uno tiene que andar necesariamente en carro, ¿no? Pero en aquella oportunidad los escritorios estaban todos concentrados en el centro de Valencia. Yo recuerdo que veníamos caminando y empezó los saqueos y bueno, ¿qué está pasando? Y venía uno de los tribunales precisamente de trabajar, ¿no? Y bueno, en el centro, por supuesto, toda la población civil era lo que más se movía, pero hacia Naguanagua, que es un sector aledaño a Valencia, hoy en día son municipios separados. Sí. Ahora, en aquella oportunidad era toda la Valencia, ahora es la Gran Valencia. Claro. Era donde estaba concentrado la parte militar, la parte policial, por el tema de que allá está la guarnición militar, el comando militar, el conscripto y todo eso. Y bueno, ahí fue donde más se sintió también la población de Naguanagua, sintieron más de los efectos del Caracazo, de ese día. ¿Cuál fue el problema inicial? ¿Por qué se forma el Caracazo? El Caracazo se forma entre el nuevo circo y las ciudades satélite. Sí, pero el motivo. Pero el motivo. El aumento del pasaje. Eso fue lo que primero. Eso fue lo que arrancó la gente. Y la liberación de precios. Y la liberación de precios venía desde la semana anterior. Ya va, un momentico, para que el radio oyente entienda. A mi opinión, pues creo que eso es historia. Hoy sabemos, venimos del futuro, ya lo vivimos, eso estaba un carrito prepagado para lanzársela a Carlos Andrés Pérez en su segunda vuelta, cuando Carlos Andrés Pérez, si ustedes me disculpan, tenía ya el plan del gran viraje, sí, etcétera, etcétera, y estaban aquellos que decían, no papá, esto no es así. Entonces querían hacer ver que ya el pueblo está obstinado cuando Venezuela era... No, pero además Venezuela. Ahí hubo otro problema. Ese lunes yo vi los francotiradores en una avenida céntrica como es la avenida Universidad, Plaza Carabobo. El martes, en la tarde, yo vi hacia los edificios que están frente a Fuerte Tiuna, en el puente que llega a la Academia Militar. Yo venía con mi suegro, veníamos en un carro, yo lo había acompañado a hacer algo, y cuando nosotros venimos, porque ya habían decretado el toque de queda, sí. No, eso fue el tercer día, perdón. El segundo día, yo salí sin carro en la mañana. Mi suegro y mi esposa me dejaron en un lugar cerca de mi oficina para yo cerrar bien las cosas, etcétera. Y me pasaron buscando después en la tarde por precisamente a las puertas de Conferri. Y cuando yo estaba ahí, que es una calle que sigue de hoteles para ir a Bellomonte, había mucho turista alemán de aventura que llegaba con morrales, y todos esos hoteles estaban llenos de alemanes, y los alemanes en aquello que estaba sucediendo fueron a un supermercado que había ahí a comprar para tener que comer. Se dieron cuenta que era todo gratis. No. Estoy hablando en ese saqueo. Momento no. Perdóname. No. En ese momento no era así. Sí, no entiendo. Había habido saqueos el lunes en la noche y el martes, pero en ese momento ese sitio no era así. Y yo recuerdo que de repente, los alemanes ordenadamente estaban haciendo su fila. Claro.
habría como 20 alemanes, y yo estaba esperando que me pasaran buscando. Y de repente francotiradores empezaron a disparar. Claro. Sí. Tú veías cómo rebotaban las balas en los edificios. Aquellos alemanes se tiraron al piso, se metieron en el supermercado. Aquello fue un desastre para los pobres alemanes. Yo me metí debajo, no debajo de un carro, pero sí me pegué a un carro que estaba parado ahí. Y al día siguiente yo vi una cosa que me llamó también la atención, que frente a la salida de la autopista hacia la Academia Militar, ese puente tiene un nombre, puente... ¿Tiuna? No. Hierro, no. No, puente Hierro No, más Puente adelante. Hierro más adelante. Bueno, eso es un puente y una zona del valle que está enfrente. El valle, sí, ¿Cómo sí. se llamaba el puente? Había dos reclutas. Detalle. Había dos reclutas pegados a una columna del puente y cada vez que se movían desde algún sitio le disparaban. Sí. Tú veías cómo pegaba bueno, no tenían tan buena puntería tampoco. Y veías cómo pegaba el tiro en la estructura del puente y salía polvo, pues. Entonces sabías dónde había sido. Y nosotros estábamos frenados en la autopista porque no nos atrevíamos a pasar. Claro. Hasta que se suspendieron los tiros y todos los carros que estábamos ahí pasamos, porque era contra dos reclutas muy jóvenes, atemorizados, le veías el miedo que tenían. Y después de ahí en adelante, de ese martes, miércoles, fue... A nivel jurídico, que Carlos Andrés Pérez agarra el control después, controla la situación. Sí, pero se controló de una cierta manera, que ahí es donde vengo yo. A ver. Oiga, si me permite. Yo viví el carajazo, fue un carajazo. Bueno, un carajazo. Mira, mi mente fue un carajazo, porque desde el punto de vista que yo lo vi fue un carajazo. Y a mí me llaman de noche, yo era hijo de Antonio Peroche, Tony Peroche, y nosotros éramos suplidores del Ministerio de la Defensa, ¿ok? Nosotros tratábamos con el DGCIM, con todo el ministerio, y era de equipos de defensa, esto y aquello, municiones, todo lo que fuera. Y vendíamos la visión nocturna para la ametralladora .50, ok, los equipos de visión nocturna. Me llama mi papá y me dice, ¿dónde estás? Y yo voy para la casa porque esto... Y me dice, ¿tú tienes tu salvoconducto? Bien, nada, móntate, vete a la oficina, anda a buscar la visión nocturna, tengo orden. El presidente, llamo Carlos Andrés Pérez, ahí es donde viene el control. Del otro lado del valle, donde está el Ministerio de la Defensa del otro lado, desde allá hay unos tipos que están ahí escondidos, no lo logran ver, la visión nocturna no tiene pila, búsquete la batería, nosotros fuimos la que, vaya para allá. Y bueno, y tú imagínate, de noche, en medio de la broma, a la medianoche, ya en medio del conflicto, porque había toque de queda, por eso yo tenía salvoconducto. En medio de todo ese rollo, llego yo al ministerio y me encuentro allá, cuando me dejan pasar y todo, con el carro, mi papá me dice, chaqueta y corbata, caballero, esto no es de blue jean, aquí vengo, no importa, vaya, lleve. Bueno, llego yo ahí y me bajo del carro y me encuentro con Rambo, tipo con granada, todo un coronel, un teniente coronel, que el tipo me dice, pero ven acá. Entonces le instalo la pila, la cosa, me dice, mira, ve los tipos que están allá detrás de está el puente, la cosa, y ves dónde está la torre eléctrica. Es una tabla, había 4 tipos allá atrás que se pasaban una carabina de un lado al otro, lo que tú llamas francotiradores, disparaban y le daban la pierna a uno de los soldados. Todo el mundo estaba atrás y bueno, y el tipo me dijo, pero quiere hacerme el honor. Y yo le dije, bueno, no, gracias, yo hice mi trabajo, haga usted el suyo. Y en cuestión de segundos los 4 tipos ya me estaban. Bueno, entonces, para decirte, así hecho así, par de noches después, o lo que puede haber sido, me vuelven a llamar salvoconducto otra vez. Yo le digo, papá, tú nunca sales de noche. Y me dijo, no, ve tú. Entonces voy a la Carlota, y de repente cuando estaba ahí yo tenía que entregar unos papeles, unos documentos. ¿Pero cuántos días duró el Caracazo? Bueno, eso fue 4 o 5 días. 4 o 5 días. El 8 de marzo creo que terminó, ¿no? Desde el 27 al 27 al 8 de marzo. Yo estando, 9 días. estuve en la Carlota, bajo, llego allí a 1:30 de la mañana, y tú oías esos rumores de los motores, bajaron 2 Hércules, se abrió el portelón atrás, caballero, y cuando estoy hablando con el coronel le digo, pero ¿qué tal? Y entonces a mí me llaman el cachorro, cachorro. Entonces llego yo, le doy los papeles y cuando miro se abren los portelones. Tú sabes la película de Guerra de Galaxia, cuando bajan la guardia, y yo digo, estos locos todos pintados, y se bajaban 50 de un avión, 50 del otro, y yo le digo al coronel, ¿y esto? Puro asesino. Y yo le digo, ¿y esto qué son? Los lanceros, los cazadores de paz.
Y estos están traídos ¿para qué? Para que tú Los entiendas lanceros cómo... de Apure. No, los cazadores de PAE. Esto es puro asesino entrenado. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada dice, dispara para allá, dice, oye, ese es mi primo, yo no doy para mi primo, viene del valle allí, y yo no doy para esto le disparan a lo que se mueva. Entonces me dijo, imagínate tú, el chiste, perdóneme que yo me atreva, porque no es para estar de chistoso, hay gente muerta y todo lo que quiera. El chiste me lo echó el coronel. Me dijo, eso es cuando, tú sabes, cuando tú le dices que están haciendo toque de queda, ¿no? Y el toque de queda es a las 6. Y tú ves uno que está corriendo calle abajo y están los dos soldados con el fal. No, desde y entonces, en una de esas dice, el tipo 10 para las 6, mira, pum, pega, cazador de PAE, pum, pega el tiro y dice, oye, no son las 6. No, chicos, ese vecino mío, ese de aquí, a que llegue a la casa, ya son las 6:15. O sea, imagínate tú a qué nivel y dónde llegamos hasta que se logró. Mira, hablando de las 6:15, son las 6:28, tenemos que ir a un corte comercial. Bienvenidos nuevamente, segunda parte del programa. Yo aquí, como ya han visto, llegó George Reyes, okay, que estaba hablando justamente del magistrado, algo muy importante. Pero para iniciar, quisiera darle la palabra al magistrado con la siguiente, pero le quería hacer una pregunta. Nuestro radio oyente, y más que todo la gente aquí en el exilio, se quedó muy así sorprendida o por lo menos critican, que María Corina se fue allá a pactar, a hablar con la Corte Suprema allá, y no con el tribunal legítimo de aquí. Yo quisiera su opinión, donde no quiero ponerla como, no le quiero poner la respuesta a usted, se equivocó, no se equivocó. Dígame usted qué sería lo correcto, quizá por qué lo hizo, o qué piensa usted. Por favor, magistrado. Ok, en primer lugar, hay que señalar que lo que está en Venezuela, tanto la Asamblea Nacional, tanto los poderes del Estado, en este caso los poderes constitucionales como el poder ciudadano, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, todos está infiltrado. Son ilegítimos. Son ilegítimos, claro. Okay, eso es, en primera fase, eso es lo que hay que pero que quede claro esa parte, magistrado, porque eso es importante que la gente no lo entiende. Ok, ¿por qué son ilegítimos? Porque devienen, la base constitucional es que estos poderes son elegidos por el pueblo en elecciones transparentes, en elecciones libres, auténticas. Y esto no sucedió. Y eso no sucedió en Venezuela. Perfecto. Tienen una Asamblea Nacional que obviamente fue producto de una imposición del régimen para que esos diputados y secuestraron a los partidos políticos, claro, secuestraron para que fueran una especie de oposición. Si me permite, que no es así. A lo bananero. Siempre, para que no use usted ese término, lo uso yo, okay, bananero. Igual ocurre con la designación de, Elvis Amoroso es el actual presidente del Poder Moral. El Consejo Nacional Electoral. ¿Y de dónde viene Elvis Amoroso? Del PSUV. Y si tú eres un árbitro, el árbitro tiene que ser, la primera característica, claro, es que tiene que ser imparcial totalmente, ¿no? Claro. Pero viene de ser incluso el contralor que inhabilitó a todos la mayoría de los casos de quienes compiten por la oposición, ¿no? Sí. Entonces ahí ya tú ves también el fraude que se está, el circo. Exactamente. Entonces eso es obviamente Nicolás Maduro, sobre él pesa una condena dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sobre él no fue elegido como debe ser elegido un presidente de una república, y entonces igual ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, quienes designaron estos magistrados. Primero, una Asamblea Nacional Constituyente que no tenía esa facultad, y segundo, una Asamblea Nacional que tampoco es legítima. Entonces hay que aclararle a la comunidad que los poderes en Venezuela todos son totalmente ilegítimos. Una pregunta, magistrado, ya que estamos tocando ese tema. No, porque se tiene que ir. Y es importantísimo que la gente entienda de que el tema de lo que la decisión de María Corina de acudir al Tribunal Supremo... pero deja que responda. A ver, un momento, porque eso iba. Porque le falta esa parte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? María Corina asiste a una imposición, que es los acuerdos de Barbados y sí, claro, todos esos acuerdos que los países de la democracia han querido de una u otra forma que se cumplan con esos acuerdos, ¿no? Claro. De que hay en Venezuela unas verdaderas elecciones. Entonces, una de las formas de cumplir con ese acuerdo era que ella acudiera a solicitar
si efectivamente estaba inhabilitada o no estaba inhabilitada. Claro. Entonces, el tema es, lo importante de este caso es que para tú estar inhabilitado en Venezuela, tiene que ser por una sentencia penal que después de un procedimiento donde hubo un intercrimen desde el inicio hasta el final de todo un proceso penal. María Corina nunca ha sido sometida. No ha recibido ni siquiera una nota de nada. Claro. No es ni siquiera funcionaria pública, funcionario público en muchos años en ejercicio ni nada. Claro. O sea, no hay una condición para que ella sea considerada que está inhabilitada. Entonces, ¿qué pasa? Ella acude por una imposición, digamos una imposición internacional, pero no con ello está dándole a la investidura al tribunal, porque se sabía que la respuesta iba a ser, obviamente, ellos primero no querían que hicieran unas elecciones primarias, se les pasó que no pudieron parar las elecciones primarias a través de decisiones judiciales. Hubo esa elección que, bueno, los sorprendió tanto a ellos como a nosotros mismos. Nunca nos imaginamos que iba a salir a votar tanta gente, ¿no? Entonces, obviamente que el régimen está haciendo todo lo posible para que María Corina no sea y ella está haciendo todo lo posible para ser la candidata, porque tiene todas las condiciones, no está inhabilitada legalmente y por supuesto, bueno, de una u otra forma acude. Te hago una pregunta interesante. El concepto de un avatar, ¿sabe lo que es un avatar? La imagen de que si no la dejan correr, ¿qué hacemos? No podemos, ¿qué hacemos? Es una locura. Ellos imponen ciertas reglas que son ridículas, tendrán las consecuencias que tendrán y creo que se las van a jugar. Porque cuando ya te sale un Diosdado Cabello, el cual una vez dijo, le voy a mandar un viento revolucionario, y se zamparon al catire aquí en Estados Unidos, cuando él dice, les aseguro que ella no va a estar incluida, es algo para tener una cierta consideración. ¿Qué hacemos nosotros? No que sí, dijo Carlos Blanco, que es uno de los que le maneja. No, señor, María Corina es María Corina y no podemos hacerle esta traición al pueblo. Pero yo no creo que el pueblo sea tan estúpido o tan gafo para no entender que es una solución que pondría al régimen a correr, porque ahora si hay un avatar, alguien de confianza de ella, que lo pueda representar, perdóneme, vamos a ver ahora qué inventan. A esta que pasa, otra cesta tique, porque tengo entendido que lo de María Corina se develó por una cesta tique que ni siquiera existe, de paso, porque hasta eso es una invención, pero por el amor de Dios. Hace muchos años, 15 años. ¿Qué año fue eso, maestro? Eso creo que fue antes del 2015. Sí. Donde les convino, pues, claro. No existía, ella creo que fue diputada ante esa, no fue en los diputados que fueron elegidos en el 2015. Esa fue la vez que le dijo, entonces, usted estaba inhabilitado. Es un ladrón. Exacto, esa fue la vez. Era diputado. Ahora, me gustaría, entonces, si le permiten, porque obviamente está llamando de larga distancia, con nosotros se encuentra el Gocho de WhatsApp en línea y él quisiera intervenir. Querido Gocho, buenas tardes, bienvenido al programa. Después lo de Haití, interesante. ¿Aló? Adelante, no se oye. Adelante, Gocho. No me oye. ¿Aló? No lo escucho. Ponle speaker porque no lo vas a tener. Sí. Escucho. ¿Aló? Aló, buenas noches. Bueno, déjame ver cómo hago esto. Baja el micrófono. ¿Qué pasó con...? No, yo voy. No. Julio, ¿qué pasó que no se oye el intercom? ¿Is on? Is on. Okay. Gocho, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Saludos, don Jorge. Un saludo a don Eduardo, don Alberto y al magistrado presidente del Tribunal Legítimo, don Antonio Barbal. ¿Cómo les va? Saludos, Gocho. Estamos todos bien, Gocho. Bienvenido. Mira, Gocho, antes de que se concluya el tema aquí con el magistrado, porque se tiene que ir por un compromiso, igual como el amigo Eduardo, que está aquí también con nosotros, hay un tema que está candela ahorita en Venezuela que yo no quería dejar de pasar el momento que estamos con el magistrado y presidente del Tribunal Supremo Legítimo venezolano en el mundo, no nada más fuera de Venezuela ni en Estados Unidos, sino en el mundo, el abogado Antonio Marval. Magistrado Marval. Magistrado, hay un tema que está causando muchísimo, tiene toda la semana sonando, y es un tema que yo no quería dejar de pasar esta conversación con usted el día de hoy, igual que con Eduardo, que pronto nos va a dejar aquí en Miami, que es el tema de la condonación de la deuda por parte del régimen
hacia el gobierno de Haití por el tema de Petrocaribe, que hay una deuda que está registrada, que el monto total son 2.3 billones de dólares, y supuestamente el régimen condonó la deuda y recibió un pago de 300 a 500 millones de dólares, el cual hasta ahorita ni la oposición ni el régimen han notificado de cómo se realizó y de qué manera se llevó adelante ese pago. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, precisamente todo eso que hace el régimen es justamente violación de la Constitución. Es bien sabido que para que exista, en este caso, una condonación de una deuda con otro país, eso tiene sus procedimientos. Uno de los procedimientos es justamente que sea aprobada también por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional legítima, que en este caso, no, yo les aseguro que ni siquiera por la ilegítima fue tocado ese ¿Usted punto. ya oyó de ese tema? ¿Lo había oído? Había escuchado muy superficialmente, exacto, pero sí sabía pero es oficial, que es oficial que condonaron la deuda a Haití, y que obviamente hay intereses por parte del gobierno, incluso para tener a Haití también como un país aliado y un país que a la hora de votar en la OEA sirva también para acumular esos votos que han ido perdiendo, en el caso que perdieron el voto de Argentina y otros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por supuesto, esas condonaciones va en detrimento del erario público de Venezuela, y que esas condonaciones son nulas a la postre. Cuando nazca la Venezuela libre tendrán que existir acciones donde pidan la nulidad de esas negociaciones, porque son negociaciones que no cumplieron los pasos legales. ¿Y quién toma la decisión de darle la plata? O de pagar. No, lo está diciendo justamente. Es que justamente esos son acuerdos entre dos capataces, entre presidentes que se ponen de acuerdo para ir en contra de todo el estamento jurídico y de todo lo que establece la Constitución. En este caso, de una condonación de una deuda no es un paso así sencillo a través de una firma de un convenio ni nada de eso. Lleva Gocho, ¿quieres intervenir? No, yo quiero que termine de expresar el magistrado, porque yo no soy abogado. Yo quiero terminar. Ok, entonces en conclusión, lo que sí tiene que estar claro es que están cometiendo delitos. Por supuesto, el régimen claro. Están cometiendo delitos que esos son delitos que son imprescriptibles, porque eso forma parte del erario público, y que eso conlleva también investigaciones que cuando nazca una Venezuela democrática con justicia, ellos tendrán que acumularse a todo ese cantidades de hechos que van a ser. Ojo, magistrado, es importante porque la gente está llamando a la atención de que ese dinero se debería poner como una cuenta pote para pagar la deuda de Citgo y no perder Citgo como Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahorita el régimen no se ha notificado, y lo que más me preocupa es que la oposición tampoco, ni las personas allegadas, tanto financieramente como no económicamente, como desde cualquier punto de vista a nivel de coordinación de lo que es la parte de la oposición, no han emitido ningún comentario de que ese dinero, si eso verdaderamente ocurrió, que ya está oficialmente concluido el tema, digan por lo menos, bueno, vamos a poner 500 millones o 300 millones para que no nos quiten Citgo en Estados Unidos, una cuenta pote, lo que sea, pero ni siquiera son capaces de notificar al país, ni siquiera a la oposición, a nadie, de que eso puede ocurrir. Lo que más me preocupa de este tema es que a lo mejor esto ha pasado con otros países y tampoco se ha llevado a cabo, y ni siquiera el Tribunal Supremo legítimo en Estados Unidos está notificado del tema. Está notificado de esta ni de la oposición ni del régimen, que es lo más grave, ¿no? Sí. Perdón, doctor, adelante. Bueno, no, precisamente esas son las consecuencias que nosotros hemos estudiado, precisamente de que cuando existe un sistema de justicia que es imparcial, es un sistema de justicia autónomo, independiente, y como es sabido por todo que la justicia es ciega, es precisamente uno no puede inclinarse por el hecho de que seas oposición o por el hecho que sea del régimen, no, uno tiene que actuar con imparcialidad, y una de las cuestiones que hemos tenido nosotros como Norte es precisamente esa autonomía y esa independencia, y en decisiones que hemos sostenido le exigíamos al gobierno interino y al actual presidente de la Asamblea Nacional
que le rindan cuentas al país, porque si nosotros salimos de Venezuela, y una de las consecuencias de nuestra salida de Venezuela es precisamente por las violaciones de la Constitución, las violaciones de derechos humanos, la corrupción, todo ese cúmulo de irregularidades. Entonces quienes pretenden gobernar el país no pueden incurrir en lo mismo. Claro. Y nosotros no nos podemos convertir en un bufete entonces de la oposición. Claro. Entonces tenemos que actuar también, tanto con uno como el otro. O sea, la corrupción se combate venga de donde venga. Absolutamente. Y que precisamente esto, yo creo que esto ha sido una de las consecuencias de lo que estábamos hablando, de surge esta nueva imagen que no tiene esos vicios del pasado, sí, y que por supuesto ha despertado otra vez esperanza a los venezolanos. Absolutamente. ¿Tú sabes que miro yo muchísimo, Antonio Marval, como magistrado? La opinión de aquí nuestro amigo Eduardo con este tema políticamente hablando. Porque yo pienso que Eduardo puede brindarle al oyente información sobre este tema que tú vienes analizando hace muchos años. Sí, ahí voy a aclarar algo, porque yo me muevo con informaciones oficiales, que es lo que yo publico. En las informaciones oficiales de La Voz de ABN, Agencia Venezolana de Noticias, y BTV, que es la otra canal oficial, la palabra condenación no aparece en ninguna parte. Aparece que es un pago de $500 millones de una deuda de 2.300 millones de dólares, y eso fue lo que publicó Reuters. Difundió Reuters, lo tomó La Voz de América, lo tomó la Deutsche Welle, etcétera. En ninguna parte dice condonación. O sea, puede ser que estén condonando parte de la deuda. Así no se anuncia. No lo anunciaron. Lo que anunciaron es que reciben de Haití $500 millones de dólares, que es un acuerdo que llegaron. Un recibo. Puede ser un pago parcial. Un prestamito. Y todavía el remanente existe, y Haití reconoce que debe la diferencia. Sí, correcto. Pero eso no está claro porque no lo dice. Claro. ¿A cuenta de qué? O sea, claro. No, dice que llegaron a un acuerdo y que de los 2.300 millones están pagando 500 millones. No están hablando de condonación. Entonces, con la poca información que da el gobierno... Lo que tú estás diciendo, disculpa que te interrumpa, Eduardo, porque la cuenta oficial, que la maneja el Fred Nazareth, de Petrocaribe, ¿okay? que es la cuenta oficial del gobierno de Maduro, por no decir su nombre, sino del régimen, hay un comunicado oficial en esa cuenta, Caracas, 23 de febrero del 2024, donde notifica que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa con satisfacción la culminación del proceso de recuperación y cobro de una deuda por la cantidad de 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América, derivada del suministro de hidrocarburos a Haití en el marco del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Todas las agencias financieras internacionales calificaban la deuda en cuestión como incobrable, vista la compleja situación económica y de impago que presenta desde hace varios años Haití. Incluso dichas agencias habían solicitado su condenación en atención a la crisis humanitaria que enfrenta ese país. Para finalizar, en este contexto, la República Bolivariana de Venezuela ha conseguido recuperar los recursos que pertenecen al pueblo venezolano en el marco de un acuerdo que permitió cobrar la deuda existente y al mismo tiempo contribuir a la superación de los inmensos desafíos económicos y sociales de Haití. Caracas, 23 de febrero del 2024. Quiere decir que la deuda que estaba en 2.3 o 2.3 billones de dólares, pagaron 500 y se lavaron las manos. Lo que más me preocupa de este tema, Juan Carlos, y a ti también, Perocho, que estamos aquí en Miami, y que la gente lo entienda como el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, es que nadie opina. Ni siquiera la oposición que debería de cabalgar, primero déjame corregirte, pero como nadie. Primero déjame corregirte, ¿qué oposición? De verdad. Bueno, pero María Corina, entonces, dale. Okay. ¿Qué dice el Gocho? Gocho, ¿qué dice el Dale la palabra al Gocho. Bueno, yo lo que creo es que sobre ese tema no se le puede preguntar al magistrado, porque eso es materia para ser juzgado y él no puede hablar, pues no puede tirar posición, porque después tendría que inhibirse. Entonces yo de eso no quiero que hable. Pero lo que yo sí creo que políticamente lo que están es complaciendo a un poder superior que le está diciendo a estos sarnosos chavistas
Cojan este sencillo que el resto nosotros nos lo bailamos por la derecha. Seguro que Haití está pagando otra porción de los 2.200 millones, de los 2.000 y pico millones de dólares, algunos linces por ahí en el Partido Demócrata para hacer la campaña del viejito dormilón. Y entonces ambas partes cogen algo. Sigo con el argumento político, no legal. Después, ¿cuál es el otro tema? Que es que hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho y la pregunta es, con el Tribunal Supremo y la legislación que existe, ¿algún ciudadano, algún grupo de ciudadanos, algún abogado pueden querellarse contra el representante del Ministerio de Minas y el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del régimen de este bigotón para poder exigir o reclamar, no sé, la pérdida patrimonial para la República porque eso no ha sido debidamente aplicado o no ha sido debidamente llevado ante la Asamblea Nacional para aprobar la condonación de la deuda? Yo creo que la pregunta es si el tribunal puede recibir esa querella y quién califica para presentar esa querella. Buena pregunta. Bueno, sí. Magistrado. Sí, en días pasados tuve una conversación con el Gocho, donde le aclarábamos a sus seguidores, en este caso también mutante y valga esta aclaración, de que el tribunal no es un órgano de investigación como tal, ¿no? Nosotros no tenemos esa facultad de ser investigadores. Ustedes dictan. Nosotros dictamos una sentencia después que hay una investigación. Claro, no es por fiscalía, una parte, ustedes no son fiscales. Exacto, nosotros no somos fiscales, es una instancia que conoce más bien de esas investigaciones. No obstante, por la situación especial en que se encuentra Venezuela, donde actualmente no tenemos un órgano de investigación, no tenemos una estructura que presente todo eso ante el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros estamos recibiendo las acciones que interponen los venezolanos o cualquier ciudadano que acuda a interponer y les damos respuesta. Claro. Dentro de esto, tal como lo establece, lo dice el Gocho, cualquier ciudadano venezolano que somos todos nosotros víctimas de esta situación, pueden acudir al Tribunal Supremo de Justicia a intentar una acción y nosotros tenemos que darle una respuesta, donde si no somos competentes nosotros para conocer y decidir sobre esa acción, podemos acudir a la justicia internacional, claro, a otros organismos internacionales para que decidan sobre esta controversia. De manera que estamos abiertos para que eso exista, para que eso los venezolanos conozcan de que en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando cualquier irregularidad que exista, donde esté involucrado, por supuesto, los venezolanos y donde estemos involucrados todo el pueblo, tanto el que está allá como el que está afuera, pueden acudir a solicitar justicia ante el tribunal. Claro. Hay unos venezolanos que están afuera que es mejor que no acudan a ningún lado, porque qué vergüenza. Tienen derecho, son venezolanos. Nosotros tenemos te estoy hablando, si me dejas un momentico, te estoy hablando de algunos venezolanos, que lo estoy diciendo en un sentido irónico o sarcástico, que es mejor porque da vergüenza ajena. Uno violó, el otro así, el otro le pegó un tiro a la policía. Ahora yo tengo gente que me dice, oye, pero ¿y los venezolanos? Le digo, esos venezolanos, esa clase de venezolanos, porque la Mara Salvatrucha los ve llegar a 4 cuadras, tatuado, y te digo, yo mejor cambio a cera, porque yo entendí quién es y a qué viene. Pero el otro no lo ves llegar, ¿ok? Y ustedes no han visto nada todavía. Sí. Perdóneme, vulgarmente, como dicen en Venezuela, el choro venezolano es impresionante, sale solo robar, matar, no habla el idioma, es la locura total. Claro. Con cada 1000 venezolanos decentes que puedan entrar, con que se cuelen 5, este país todavía no ha visto de lo que son capaces. Te voy a decir algo y voy a intervenir en una cosa así, porque la media dentro de los Estados Unidos ha generalizado, y nosotros, esto vivió el pueblo mexicano en los 80, cuando empezaron a llegar muchos inmigrantes mexicanos a California, y todos, habían unos cuantos malandritos de sombrerito mexicano que hacían las malas fachadas y todos lo jugaban, y había una mexicofobia. No podemos permitir, como venezolanos que llevamos años en este país, ¿ok?, que nos generalicen. Y cuidado con la media. Estoy hablando de
periodistas importantes Muy diciendo bueno que todos los venezolanos son iguales. No, señor. Sí, igual que los Por eso cubanos, yo cuando el Mariel en el año 1980 sacaron, ¿qué hicieron los cubanos? Sí. El régimen castinista Marielito, limpió las cárceles. Eso no está pasando en Venezuela, Sí. que sabemos. Aquí está viniendo a través de la frontera abierta por un presidente dormilón o no. Que los invitó. Que los invitó. Sí, porque esto Lo estás oyendo Es en la la verdad. media. Claro. Y se están amarrando de esto. Ninguno de los. Aquí hay cubanos que son dueños de clínicas y llegaron por el Mariel. Absolutamente. Aquí Yo habemos lo sé. venezolanos que Claro. llevamos años Lo en este entiendo, país y lo hemos entiendo. puesto, por ejemplo, miren el Doral. Ah, el Doral es Doralzuela por algo. Sí. Todo el mundo quiere vivir aquí. 70% de Entonces, no me vengan con el cuento Claro, que bueno. nos vamos a permitir generalizar. Pero esa es la Cuidado gente que con la no media, conoce, los esa estamos es la gente que vigilando. no Sí, conoce. porque eso O sea, no, todo- es peligroso. todo- Carlos, porque- que ponga eso que estás diciendo tú tan importante, que eso pasó dentro de lo que es la cultura americana, también con los chinos y con los japoneses dentro de las guerras y no guerras, claro. donde se generalizaba el tema y todo el que estaba aquí, que había llegado a esos países, se consideraba en el estado de California o el oeste de Estados Unidos que no era grato, non grata person, y eso está pasando. A con mí el me venezolano. molesta Pero definitivamente esto- demasiado. pero que Y la te voy a gente decir, tiende a no podemos generalizar. permitir que en Perú, mira lo que pasa en Perú. Es verdad. En Perú hay una venefobia astronómica. Bárbara. ¿Oíste? Astronómica. No lo podemos permitir los que vivimos aquí. Pero permíteme un momento y discúlpeme, no lo podemos permitir, pero permíteme una cosa. Pero pasa. Cuando sucedieron y se cayeron las dos torres, la gente pensaba que todo el mundo es árabe, los persas no lo son, por ejemplo, ¿ok? Por un lado. Por el otro lado, todo el mundo ve, ¿y qué pasó? Que la gente se la agarró, me tumbaron las dos torres en una bomba de gasolina. A las 2 semanas que habían tumbado las dos torres, había un Singh, que es religioso de la religión de hindú, un hindú, los Singh, atención, no mezclemos, pero son los que usan turbante, lo vieron así y ellos, bueno, y le cayeron a golpe a un tipo en la bomba de gasolina, no sé si lo mataron o no, porque ellos dijeron, bueno, este tipo ahora, eso es generalizar y eso viene de la incultura de la gente, donde cree que todo el mundo es papilla. Todo el mundo peruano no es un sendero luminoso. Exacto. Todos los italianos no son mafiosos. Claro. Todos los musulmanes no son radicales. Okay, yo tengo amigos míos que estudiaron conmigo que están aterrorizados porque dice se agarraron una religión y no es esto no es así. El Corán no dice eso en realidad y es una cosa. Igual que los católicos pueden ir por ahí diciendo no, es que la Biblia dice mete el otro cachete si te pega el cachete. Léelo bien, porque eso no es lo que dice. No, te digo lo que me enseñaron a mí los salesianos. Adelante, Martín. Pon el otro cachete y después, padre, la Biblia no dice más nada. Cáele a trancazo. antes de la hora del recreo, Bueno, mira, Juan Carlos, nos quedan los. Yo llegué tarde. voy a No, pero extender un el poquito el Gocho programa. no le deja bueno, El Gocho no ha hablado. Y primero, no ha hablado. Primero, vamos a hablar de la enmienda 8. O de la enmienda 14. Ajá. No, perdóname un momentico. Sí. El señor Levine, un abogado, Sí. ¿ok? En el programa del domingo, Sí. hermano, eso era en el borde de la silla, Sí, Manuel es así. hablando, Sí, claro. cuando hablaba, diciendo que nadie se había percatado el amendment, el artículo número 8 de la Constitución americana, donde dice que el exceso a las multas, el exceso de poder contra un ciudadano Ahí te quería. está vetado. Por ahí es donde van a venir los tiros para salvar Pero Catire. si me permite. Dímelo tú, Gocho. Pero ya va, que el magistrado, y no es que no le quiera dar la palabra al Gocho, pero magistrado, yo sé que usted está con la Constitución de Venezuela. A usted puede creer que nosotros, y tengo 23 años en este país, ya soy americano, 45. y yo me choco con lo mismo que está pasando en las cortes aquí. Es uno personal. O sea, ¿qué imparcialidad puede tener un juez en este momento donde no hay un crimen? Los bancos dicen tremendo cliente, Parte del etcétera, etcétera. Entonces vuelvo y repito, ¿qué le están haciendo a Donald Trump? Aquí no hay inhabilitación, como se lo pueden hacer a María Corina por un sextatique y una fantasía. Para que se inventaron una cosa donde quieren sacar al Catire como de lugar. Bueno, Usted una de las cuestiones que nosotros precisamente admiramos de este país es que es eso, la autonomía y la independencia de los poderes. Entonces, Así es. cuando un país es democrático, tiene que apoyar más bien esa autonomía y que los jueces sean independientes, Claro. autónomos, que no tengan ningún tipo Claro. de atadura, ¿no? Sí. Al partido de turno. Este tiene hasta depósito Entonces, a favor del Partido Demócrata y todo. entonces, Es una cosa de caer, donaciones. o sea, caer
significa prácticamente el fin de un país democrático, del Estado de Derecho, todo eso. Por ahora se crea la inseguridad jurídica, lo que nos pasa en Venezuela. Entonces, copiar esos modelos es más bien terrible. Por es decir, sí venimos del futuro, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Bueno, nosotros en Venezuela venimos del futuro. Nunca nos imaginamos lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Los venezolanos nunca se imaginaron que íbamos a tener un poder judicial que iba a ser la cuota de manejado por un presidente, porque eso no ocurría en Venezuela. Cumple tu principio. Venimos del futuro, claro. Venimos a avisarle, no se jueguen con el desastre. ¿Okay? Eso es lo que yo trato de decir. Bueno, sí, perdóneme, magistrado. Entonces, venezolano la justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Vamos a hablar uno por uno. Era asalto al Congreso, no lo vimos nosotros ya 2 veces. Sí. Y era una telenovela. Hubo uno donde vi el señor con la chaqueta rota brincando por la reja, ¿sabe a quién me refiero? Y decía, oye, y me comí el cuento. Era toda una telenovela. Y aquí, la misma agenda, todo lo que está pasando aquí, lo vivimos ya en Venezuela. La única diferencia que hay, y me lo dijo el gobernador de Santi, ¿y cuál es la diferencia aquí? Bueno, es el idioma. Allá era en castellano, aquí tradujeron la agenda castrochavista modernizada de todos los pasos de guerrilla urbana. Allá son los colectivos, acá es Black Lives Matter y Antifa. Y en Venezuela no tenemos un candidato catire. Exactamente. Todavía. Bueno, no, pero hay una cosa ahí curiosa que yo veo en perspectiva desde que conozco Estados Unidos, hace unas cuantas lunas. Uno de los problemas que hay aquí es que hoy hablaba con José Hernández de la violencia. Y cuando hablábamos de la violencia, yo le decía que la violencia siempre ha existido. En el caso de Venezuela, que hoy se cumplen 35 años de los saqueos fue una constante desde la guerra de independencia. Así es. En todos los procesos de cambio de gobierno hubo saqueos. Y que en Estados Unidos, esas revueltas populares, que en las Américas Latinas lo tenemos con frecuencia, aquí se han dado. Black Lives Matter es una. Las revueltas que arrasaron con Los Ángeles en algún momento, sí, claro. Que Chicago, Boston, etcétera. Esas revueltas las hemos tenido con otra connotación y otros orígenes, las hemos tenido en Venezuela. Pero que la única diferencia que ha habido es que el asalto del Congreso del 6 de enero fue hecho por blancos. Todos los demás fueron hechos por latinos, en algún momento por latinos, muy poco, y por la población afrodescendiente. Claro. Pero la gran diferencia que hay es que es esa. Pero yo no he visto las condenas a los que organizaron los saqueos de Los Ángeles. Para nada. Porque eso pasa diario. Porque vas a perder el voto negro completo. Yo recuerdo qué buen punto se le está tocando, Eduardo. Y eso no lo ha tocado nadie. Y además he visto otra cosa. Cuando hubo las revueltas de Los Ángeles por la condena que liberaron a los policías. Sí. Sí, claro, la reciente, sí. No, la reciente no, la anterior. Ese fue el caso de Rodney King. El caso de Rodney King, eso es correcto. Arrasaron con todos los barrios coreanos. Así es. Arrasaron con los negocios coreanos, en saqueos, en incendios. ¿Y dónde están los presos de ese caso? ¿Dónde están los condenados? Igualito como amenazaron que iban a hacer lo mismo con O.J. Simpson, con anterioridad. Sí. Y tuvieron que decir, suéltalo porque va a quemarlo, van a quemar Los Ángeles. Entonces, los únicos condenados en las revueltas en Estados Unidos en los últimos 60 años son los blancos, que asaltaron y todavía... Que somos blancos de grandes injusticias. ¿Cómo se llama? Sin duda. De ese pendejada. ¿Y qué pasa con que se quieren llevar por delante a Trump? ¿Ok? Así es. No, lo quieren dejar por detrás. Ellos quieren echar para de acuerdo. Aquí en Miami, y disculpen, en los años, creo que fue en los 88, los 90, principios de los 90, hubieron unos riots en Coconut Grove. Unos riots eran disturbios. ¿Te acuerdas? ¿Okay? Sí. Que, bueno, iban a quemar a medio Miami. Sí. Y tuvieron que sacar el National Guard, la Guardia Nacional, para poder parar ese grupito. Algo y así, en Liberty City también. Sí, en Liberty City. Exactamente. Sí. Bueno, imagínense ustedes qué pudiéramos decir. El gobernador aquí no comió cuento, le cayó a Black Lives Matter a palo directo por 48 horas. Se pasaron para el otro lado en la 95 y ahora actúan, pero bajo otro nombre. Y eso hay que darle digno al gobernador. Me gustaría oír al Gocho, basado en los dos amendments que mencioné. ¿Qué opina él?
Dígame. ¿Usted vio el programa de Levine? A ver, yo creo que lo pertinente hoy es recordar que hoy es la primaria de Michigan. Sí. Okay. Y el catire va a barrer a la brujita. Y la brujita está esperándose porque ella cree en sus sueños húmedos que el día del Super Tuesday la va a pegar. Pero resulta que una cosa es haber sacado el 30% después de esa bola de billetes que le estaban metiendo en Carolina del Sur, que era su estado. Su casa. Y otra cosa es quedarse sin real porque los Koch brothers le sacaron los cobres a esa bruja y le dijeron, no se vista que no va, no me la calo más. Lo otro era que el otro candidato presidencial que quedaba en juego se retiró y le dio el apoyo al catire. Sí. Pero además de eso, lo otro que me parece que es pertinente hoy es que Víctor Orbán retiró el veto que le tenía a Suecia y aprobó que llevaran la moción al Parlamento húngaro y ganó 188-6 aprobar el ingreso de Suecia a la OTAN. Después de eso, ¿qué es lo otro interesante? Que Putin, que se tira la invasión de Ucrania para que la OTAN no lo sobrepasara, bueno, ahora resulta que le crecieron los enanos porque ahora tiene Finlandia y Suecia que lo llevan arreado. Pero la otra noticia interesante de hoy es que ayer el presidente Emmanuel Macron de Francia dice que es probable de que él no vería mal meter tropas para apoyar a los ucranianos. Pero además hay 100.000 tropas que fueron llevadas a Polonia de la OTAN disque para hacer ejercicio. Entonces hay un proceso de escalada, porque una cosa es que los ucranianos perdieron a Tivka y otra cosa es que los ucranianos han sabido aprovechar las armas que le han llevado y le han destrozado la flota al malandro Vladimir en el Mar Negro. Entonces, cuando usted ve que sucede eso, por supuesto que tienen que distraer a la gente con otras estupideces, y esa es la razón por la cual en Venezuela estos malandros hacen lo que les da la gana, van y secuestran a un venezolano en Chile con la anuencia del gobierno del comunista gafo de Boric en Chile, y el problema de nosotros es que la oposición no se expresa, y yo vuelvo al punto. La señora Machado tiene que salir para que pueda actuar como líder, porque encajonada en Venezuela no puede hablar, no se expresa, y entonces ni lava ni presta la batea. Eso es lo que digo yo. Bien dicho, bien dicho. Y para terminar el punto del catire, mire, en la violación del Estado de Derecho, la violación del debido proceso por parte de ese juez fumaporro de Nueva York, que hizo un juicio sin jurado y amañado, sin testigos, sin permitir que presentaran la prueba, pretendiendo meter presa a la abogada defensora. Bueno, eso va ahora para la Corte de Apelaciones, pero yo creo que donde se pisaron una esférica es cuando están violando la enmienda 8, que es la que usted decía, que es que usted como ciudadano no puede ser sancionado de forma abrupta y abusiva, y que sea cargado de multas y sanciones, que se vea que es un exceso por parte del Estado, porque eso es un atropello totalitario. Y ahí el catire tiene su defensa. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo va a presentar el bono en la Corte? Uno, y dos, vamos a ver si la bruja Leticia, que tiene el nombre de la misma reina, la fiscal española, la comunista esa, y además que la fiscal dice que ella le va a confiscar la propiedad y la va a liquidar en plaza pública porque necesita la plata. Bueno, una cosa es lo que diga esa pintada de Nueva York, y otra cosa es que va a llegar un momento en que la misma Corte Suprema o la Corte de Apelaciones le va a decir: epa, ¿qué le pasa a usted? Usted se fumó la peluca de Poppy, se la dañó con fentanilo. Sí, pero eso es lo que va a pasar. Gocho, no le pierda la vista a la pelota. Lo importante es el supermartes la semana de arriba, porque ahí es donde usted va a ver que Mono no carga a su hijo. Pero permítame un momentico, perdone la interrupción.
el problema allí que está teniendo Trump en realidad, y le dieron en la madre, que yo creo que lo van a solucionar igual, es que para tener la corte de apelación él tiene que pagar, o tiene que poner en escrow, o tiene que poner en depósito. Y entonces, claro, la otra, para no dar el chance, porque sí, Trump es rico, pero yo estoy seguro que ni Elon Musk tiene 450 millones de dólares cash en este momento. No. ¿Okay? O sea, en este momento, en cualquier momento. No, es ridículo. Eso es un ver. Entonces, no claro. El problema es que le están cargando $86,000 de diario. Intereses todos los días. Claro, 112 había entendido, claro. Que no presente el bono. Claro. Pero todo eso es parte de la violación de la 8ª enmienda. Pero ¿cómo lo resuelve? Entonces, yo ya vi que el avión de Elon Musk se paró hace 6 días en sí, casi le aterriza en el jardín a Mar-a-Lago. Digo, a ver un momento, si el que le picha plata y se la juega es Elon Musk. Y yo estoy seguro que él puede levantar esa plata. Pero hay otra noticia que hay que plantear hoy. Y es que el periodista Tucker Carlson grabó un programa diciendo que se robaron la elección. Ay, papá. Eso no lo habían dicho. Hoy Tucker lo dijo en un programa. Es que la elección se la robaron. ¿Y por qué lo está diciendo? ¿Por qué no ha salido en Smartmatic y Dominion a contraatacarlo o a demandarlo? Porque resulta que mi toche tiene las pruebas. Y ahora sí que lo citen. Entonces, lo que está comenzando con esa declaración de Tucker, ya lo va a ver usted como eso viene de para arriba, porque en el momento en que aprieten, usted va a ver que algo va a pasar. Pasa que los eventos en política a veces van a paso de Morrocoy herido, y ahorita van como al paso de Pidi González. Entonces son muchos y muchos a la vez, pero no le pierda la vista a lo de Rusia. Así es. Sobre todo, tampoco se le puede perder la vista a lo que están haciendo los chinos con una invasión de más de 25,000 chinos en edad militar por mes a la frontera americana. Y lo otro es que al pintado de Chicago le están metiendo el dedo en la nariz. Entonces, hay una cantidad de eventos que se están sucediendo, pero sobre todo el abuso contra el presidente Trump como ciudadano, sobre el cual se está abusando el Estado sobre él, lo está victimizando, y el Catire está gozando un pullero porque todo eso lo que hace es darle propaganda. Gocho, ¿considera usted esos sus $2? Porque tengo al magistrado sus últimos $2. Pues por la hora tengo el magistrado que está. Déjeme explicarle al magistrado. Sí. Al final del programa le damos $2 a cada uno para que dé su punto de vista. $2. Ya dejamos los pesos. Lo que pasa es que yo sigo siendo hijo de un cubano. Adelante, magistrado. Adelante. Sus $2. Sus $2. ¿Cómo es lo de los $2? Su cierre final, su opinión, esos últimos pesitos, esos $2 que se pone al final del programa y conversación. Bueno, lo que tengo que señalar es que primero que este año es un año muy importante para Venezuela, que a pesar de todas las dificultades surge una posibilidad de que los venezolanos logremos un objetivo de unas elecciones auténticas y libres, y que hay que seguir apostando a que efectivamente se llegue a feliz término en esa elección. Aún sabemos que son muchas las dificultades. Lo otro que tenemos que señalar es que también esto ha sido un país ejemplo de las instituciones. Ojalá que no se logre eso que se logró en Venezuela, de que los jueces, las cortes, las máximas instancias se conviertan también en brazos ejecutores del gobierno de turno. Y lo están oyendo un magistrado. Gracias, magistrado. Adelante, Jorge, tus $2. Muchísimas gracias, don Antonio. Mis $2 es, yo espero, y aquí que estamos aprovechando que la visita del magistrado, igual que la de Eduardo, que esto es un programa que gracias a Dios ha llegado a surcar casi todos las fronteras de Estados Unidos, como todos queremos que lleguemos al mercado latino. Hay que ser más transparente. Yo creo que lo que está pasando con el régimen, ahí no me preocupa. Yo siempre le digo a la gente, no me preocupa lo que haga el régimen, sino lo que decide hacer la oposición. Cuando se quedan callados, cuando no hay mensaje, cuando lo que está pasando por sus narices le afecta al venezolano, y la gente parece que, está bien, otro más, como decir, no importa.
Pero hay que ser un poquito más crítico en esa parte y exigirle, y esa es la parte política que yo quisiera dejar mis $2 el día de hoy. Todo venezolano fuera de la frontera de Venezuela debe exigirle a Venezuela, porque todos somos afectados tarde o temprano, a que haya más transparencia. No importa que sea el régimen, no importa que sea la oposición, pero debemos exigir más transparencia. Y para eso estamos aquí. Sí. Señor Eduardo Martínez, uno de nuestros La invitados. falta de transparencia tiene la virtud de que todo es posible. Ajá. ¿Es posible $500 millones o 2.000? Es posible. ¿Y por qué es posible? Porque no sabemos. No hay transparencia, no sabemos. El caso de la justicia es algo que hay que cuidar todos los días, y los países pasan por sus altos y sus bajos, y las aguas, recuerden que siempre retoman su nivel. Y eso siempre es así. Es un problema que no depende de la política. Depende de la gravedad y la física. Nada es eterno. Señor Perosh. Mis 2 libras esterlinas. La pasaste, orgullo, sí, la bueno, pasaste. 2 libras Un buen esterlinas. valor. Vamos a ponerlo así un poquito. Vamos a darle valor a la cosa. No, nada, señores, no tiren la toalla sobre Estados Unidos. Yo ya veo que mucha gente dice, no, es que Trump está muy complicado, es que Trump puede ganar la primaria, pero después hay muchos republicanos que no lo quieren ver. Señores, no tiren la toalla. La única persona que puede limpiar la cuadra en 4 años aquí, no le interesan 4 años después, sino un solo término más para limpiar esto, se llama Donald J. Trump. Número 1. Número 2, en Venezuela no tiren la toalla. Eso es imposible, pero yo no voy a perder tiempo. Tú sabes que eso no va a ningún lado. Papá, no tire la toalla. Son momentos especiales, como lo oyeron del magistrado, que es un momento particular en que Venezuela se encuentra en un vértice, y les voy a decir, es tan particular que hasta el presidente Biden, para eso que lo estoy magnificando, pero por primera vez, por un venezolano, un delincuente, un criminal, un desgraciado, la Casa Blanca tuvo que admitir que aquí hay que cerrar la frontera, pues la cosa se le está poniendo chiquita. Un crimen de un venezolano después de 5 o 6 menores, pero el que mató a la muchacha, esto está en la voz de todo el mundo, y quieren la muerte capital. Así es, ¿Okay? y en Georgia la hay. Para que lo sepan. En Georgia ¿Okay? existe la Así muerte es. capital, Exactamente. y se la Así deben que de dar. son momentos especiales en que estamos en la lengua, en la boca de todo el mundo, quizás antes de Ucrania en este momento, y perdónenme que uno lo ve, porque la situación es la que es, y Ucrania, bueno, es algo en pleno desarrollo y continúa, pero Venezuela está desde por primera vez en la boca de Biden, que nunca menciona porque manda al departamento para adelante, y hasta poco tenían un negociador que de negociador no tenía absolutamente nada, el caballo de Troya, ¿ok? Y esto pica y se extiende. Señores, este no es el momento de tirar la toalla, vamos hasta el final. Definitivamente sí se agarró 2 libras esterlinas. Señores, 7:17 de la noche. ¿La quieres entrar en cheque? Espérate, ¿La quieres antes de entrar que en diga el cheque? gocho, Exacto. no tocamos el tema, pero es muy importante decir que el Catire está en la frontera del sur. Sí. Y qué casualidad que el viejito dormilón, También. después de lo que acabas de explicar, Sí. también se fue a la frontera del sur Exacto. por primera vez en 3 años y medio que lleva en el poder. Comiéndose un helado. Gocho, ¿usted quiere agregar algo antes de que nos vayamos? Claro, hay que recordar es que todo venezolano que emigre y se porte mal donde vaya, le tiene que caer el peso de la justicia, y no es que lo deporten, es que lo enjuicien y lo zampen preso. Y la basura de hijo de Chávez, la rata esa que mató a la muchacha, la Sí. estudiante de enfermería en Cuélguenlo. Georgia, que le presenten cargos por pena de muerte y que lo cosan, Exactamente. que lo cuelguen, que lo Bueno, fusilen, que sí. le metan una inyección letal y además que lo metan en la silla eléctrica por rata. Hasta Biden Claro, tuvo que por decir quedar- que pague la responsabilidad. Hasta Biden lo dijo. Destruir nuestro gentilicio, y nosotros no somos ese tipo de basura. Así Esos son los exactamente. hijos de Maduro y de Chávez. Y que lo agarren y lo achicharren. Y todos los bobitos venezolanos que se fueron para los Estados Unidos, que se las dan de lince, de pim pum pan de vivos, que se acuerden que les puede llegar su Harry el sucio. Y lo pueden Harry el mandar sucio. pa'l carajo. Yo soy hijo de la Cuarta República, no me confundan. Le voy a decir eso, señores, desde la cabina principal de Doral Voice en la ciudad del Doral. Gracias, magistrado. Gracias, Eduardo. gracias. Jorge, Gocho, el señor Perosh. Yo soy Juan Carlos Esquivel y nos vemos el día jueves.
bollitos de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollitos de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.